Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muchachos y Bienvenidos una muchachas. vez más al El Cartel TV. Hoy con nuestro formato podcast. Eh, a Eso. nuestros espectadores, pocos, pero fieles. Sí, sí, la idea es que pues vayamos jugando poquito a poquito. Sí, esto es con trabajo Y y hoy con algo dedicación. distinto, ¿no? No está Santiago, pues por cosas personales, pero tal vez nos puede dar la sorpresa de llegar en un rato, entonces Sí, pues lo pueden es volver a un, ver. es un contratiempo, pero se soluciona, se soluciona. Sí, no, para eso somos tantos, como para si falta alguien, pues que no se frene el proyecto, sino de seguir dándole. Exacto, exacto, muchachos. Bueno, hoy como ayer se lo habíamos explicado en la sesión del día de ayer, eh, los sábados es un formato podcast un poco más serio Ujú. y el tema que corresponde el día de hoy creo que también algo que a muchas personas les puede interesar es el tema de nuestro próximo mandatario en la ciudad de Bogotá y las problemáticas que han venido pasando últimamente esta ciudad, que creo que son bastantes y que últimamente se ha deteriorado mucho la ciudad. Puede mejorar muchas cosas, ha mejorado muchas cosas, Sí. pero últimamente se recalca mucho más y más en épocas de campaña recalcan más lo negativo que lo positivo que pueda que haya pasado. Y pues siempre lo negativo está un poquito más por encima de lo positivo, ¿no? Y que sobresale harto en la ciudad que estamos. Bogotá es una ciudad bastante negativa en varios aspectos, entonces hay de dónde coger para los aspirantes a la alcaldía, o sea, tienen de dónde Sí, seducirnos. sí, ahí, sinceramente tienen muy buenos argumentos, pero Ujú. casi todos coinciden en lo mismo, ¿no, Alejo? Sí, muy repetitivos. Sí, Ahorita vamos a empezar como más en detalle, sí, pero pues empecemos por lo primero, ¿no? Que es como dar los candidatos. Entonces, exactamente, sí. vamos a dar los nombres y el partido político al que pertenece. Entonces empezamos. Bueno, una salvedad. Voy a dar siete y David va a dar dos más que son como que no son tan Son partidos reconocidos. independientes y sí tienen cierto apoyo de Ok. otros partidos políticos, pero son más que todo independientes. No son de las maquinarias políticas como estos siete que vamos a... Ok, aunque hay unas cosas interesantes es que no todos hacen de esos partidos. Ajá, Sí exacto, sí. los apoyan, pero como que esta vez es diferente. Pero empecemos. A ver, empezamos con Jorge Enrique Robledo del partido Dignidad. Luego vamos con Oviedo, Juan Daniel Oviedo, inscrito por firmas. Diego Molano, que también está inscrito por firmas, y Coabal de Salvación Nacional. Luego vamos con Rodrigo Lara, inscrito por firmas, Carlos Fernando Galán, que es el Nuevo Liberalismo, Gustavo Bolívar del Pacto Histórico y Jorge Luis Vargas, el coronel de Cambio Radical. Y David va a dar los Sí, dos. los otros dos, aquí los tengo anotaditos porque pues son desconocidos para la mayoría de las personas, incluso para mí eran desconocidos hasta que Por dos. realmente sí. Uno de ellos es Nicolás Ramos Barbosa y otro es Rafael Alfonso Quintero. Ujú. Los dos están como en la misma puntuación, tienen el mismo porcentaje como punteando, tienen un porcentaje muy bajo porque primero que todo, así como para hacer la salvedad, no han sido llamados a debate porque no son relevantes para el debate según Semana, según Caracol, RCN o algunas universidades que han llamado a debate a estos candidatos. Interesante eso y valioso, ¿no? Que las universidades inviten a los candidatos de la alcaldía a debates y que los estudiantes, profesores y demás puedan participar en ellos, ¿no? De hecho, Lara, Oviedo Ujú. y no creo que yo solo ellos dos y creo que fue no, y el general Ujú. estuvieron en mi universidad el martes pasado. Qué chévere. ¿Pudiste estar? No. Un poco, pero tuve que salir a unos compromisos. Chévere. Pero cuando nombraron a Gustavo Olivar creo que hubo un abucheo bastante grande por la no asistencia. Es que es interesante cómo maneja el monopolio de las universidades. Por Sí. ejemplo, yo estudio en la Uniminuto y allá a nadie han llevado. Hay bastante publicidad cerca y a las afueras, pero no han llevado a nadie. Entonces, como que las grandes universidades se dan ese privilegio de tener a los candidatos, de poder participar en los debates y foros, pero pues no todas las universidades. Ujú. Pero bueno, Alejo, yo creo que antes de decir sobre las propuestas que estos candidatos nos están proponiendo, yo creo que primero hablemos sobre las problemáticas de la ciudad para ver qué soluciones ellos proponen, ¿no? Ok, pues a ver, la investigación que hicimos, o por lo menos que yo hice, Sí. se divide en tres puntos como fundamentales. La movilidad,
la seguridad y el desarrollo económico. Exacto. Entonces, desde ahí vamos a empezar a ver cómo ellos van a abordar estas problemáticas y cuáles son sus propuestas. Sí, bueno, yo creo que comencemos con el primer punto, creo que más tocado, bueno, de los dos puntos más tocados en estos debates por estos candidatos, creo que es la seguridad y la movilidad. Ujú. Yo creo que comencemos con el más crítico, que es la Sí, seguridad. ok. Bueno, según los datos, los que investigué, eh, los, la- bueno, Bogotá hoy en día tiene un aumento bastante alto y creo que no ha frenado ni siquiera, siempre se ha mantenido en pico hasta el día de hoy. Aumentó en un 6,8% en los Ujú. últimos 2 meses el hurto a personas en vías públicas. Ok. Eh, los delitos sexuales crecieron el 7,7% en la ciudad Ujú. y crecieron en un 26,6% Sí, los delitos sexuales en transporte público. ok, Como ok. también aumentó un 40% los hurtos, pero a mano armada y de forma violenta. Yo Entiendo. creo que, bueno, yo también fui testigo de uno de esos, entonces sí, soy Ujú. testigo de que aumentan bastante, porque pues uno normalmente no ve robos a las 3 de la tarde a mano armada, normalmente uno suele escuchar lo que es en la noche. A ver, la seguridad en Bogotá, a ver, perdón por ser tan pesimista, pero es así, siempre ha estado mal, Sí, en barrios populares y de clases sociales altas, pero últimamente se ha agrandado. Ahora ha habido un incremento importante y ya no les da miedo no, nada. a los ratones, ya no les da miedo en ninguna parte, o sea, ni siquiera en las partes bonitas de Bogotá, a luz del día, en la noche, en donde sea, y a cualquier persona, a los del que están en un carro, a los que están en un transporte público, a los que están caminando, a abuelitas, a niños, a personas, a todos roban. Y precisamente por eso últimamente se ha viralizado mucho la cuestión de la justicia a mano propia, ¿no? Ah, sí, muchas Bastante, y hace noticias. poco de hecho yo tengo una red social, no sé si muchos la conocen, se llama Reddit. No. Reddit es como un Twitter pero más geek, como más regional, o sea, se enfoca porque hay unos grupos que se llaman Bogotá Despierta, otros Bogotá 24 horas, Ok. y suben bastantes videos, o incluso Colombia, de cómo ajuician a estas personas a mano propia. Hay unos que he visto que, vi uno muy extremo, sinceramente creo Sí. que por el rencor que a veces uno carga casi a los ladrones, creo que sí está bien en un punto, pero ya llegan a un extremo. El que vi hace como 2 días, llegaron a Ujú. prenderle fuego en la cara al ladrón. No, sí, ya. Ya se Ya se pasa. vuelve, a ver, como un ratero siendo como asesino. ¿Lo mataron? No. Sí, yo creo que sí murió ese man. Asesinado por vándalos. Porque, o sea, una persona normal no tiene como esos alcances, yo pienso. Además, bueno, fue en la costa. Además, que hablar que la costa es una zona muy. Hablamos fuera de Bogotá, ¿no? Aquí he visto muchos en Transmilenio como este pelado que lo desnudaron, que lo Ujú. agarraron. Pero me parece bien. Sí, A mí me estuvo ese bien. sí a mí me vale O sea, yo estoy de acuerdo con la mano propia. O sea, como que. con el, ¿cómo se llama? Terapia, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama esto? ¿Qué? Paloterapia, Paloterapia. paloterapia. A mí me parece que está bien, weón, porque es que son unas ratas, o sea, no le pueden a uno robar las pequeñas cosas que uno con esfuerzo consigue en la vida, Sí. weón. Es más, yo, hablando ya que ustedes, pues, estudia derecho, yo creo que las penas son muy cortas aquí en Bogotá para un ratero. Deberían ser mucho más altas. Yo digo que es cuestión de ni siquiera las penas, porque es que eso depende del hurto, ¿no? Porque hay Sí, hurto simple y hurto calificado. ok. Y dentro del hurto calificado hay ciertos agravantes. Hay un artículo que dice agravantes, si fue en lugar público, si sometió a la persona, si la volvió, o sea, ¿cómo te explico? Si la puso en condiciones de indefensión. Ok. Sí, hay ciertos Sí, sí, sí. agravantes que aumentan o pueden disminuir. Hay agravantes y, eh, ¿cómo te digo? O como salvedades que te ayudan a reducir esa pena. Ok, Como ok. también está el concierto para delinquir, porque pues si hay dos personas que coincidieron para delinquir, pues es como un cohecho, es una sociedad para delinquir, ¿sí me Sí, sí, entiendes? sí. Entonces esto también genera, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia, o bueno, en Bogotá, pues generalicemos en Colombia, los uniformados no realizan su respectivo, eh,
procedimiento a la hora de capturar a una persona de estas, o incluso nosotros como ciudadanos no realizamos la respectiva denuncia. Si no realizamos la respectiva denuncia, el policía no puede hacer nada porque no hay... Mm. Sí, 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 a ver, yo creo que falla todo. Sí, aquí falla todo. Falla el ciudadano que no denuncia, falla el policía que no llega oportunamente a la captura Ujú. y falla el juez, o yo no sé, me imagino que es un juez el que dictamina cuánto es la sentencia pues de la persona que se captura. Sí, pues como para darles un pequeño ejemplo de lo que pasa en este procedimiento, hay algo que se llama el triple combo. Ujú. Esto lo hace un juez de control de garantías. Sí, Él solo hace estas tres pequeñas audiencias que es medida de aseguramiento, o sea, si va a la cárcel o lo dejan o libre, casa por cárcel. imputación de cargos Ujú. y legalización de captura. Ok. A veces los uniformados hacen una legalización de captura indebida. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene un término de 36 horas para realizar esas audiencias. Si se incumplen esas 36 horas, este personaje queda libre por vencimiento de términos. Suele pasar muchas veces, Sí, lo que habíamos hablado en, no sé si así fue acá en como Twitch. fue hace 8 días que lo hablamos, Sí, ok. fue el viernes de hecho, Ok, ok. pero mira que últimamente no ha pasado eso de las 36 horas, sino que legalizan mal al individuo. Terrible, o sea, Sí, es terrible porque no se hace sinceramente nada es bien. un proceso engorroso para los policías porque es llenar formatos Bueno, a lo pero, loco. a ver. Sí, yo entiendo, pero si la ley para que sea un poco más práctica, esos pasos deberían ser un poco más fáciles para... Sí, bueno, pero ahí va la pregunta, o sea, facilitando ese procedimiento, el señor agente, el señor policía, ¿hará mejor su trabajo? ¿Tendrá una diferencia notoria? Yo creo que sí, Bueno. sinceramente creo que sí, que se volvería un poco más fácil la cuestión de mantener la seguridad a nivel Bogotá Ujú, como en que la ley se está cumpliendo hasta cierto punto. O sea, el policía cumple con su deber, pero el ciudadano también debe cumplir con su deber de realizar la denuncia, porque ujú. puede que tú cometas un delito, pero si no hay una denuncia en tu contra, Sí, de que te acusen, de sí, nada. sí, sí, obvio. El policía pues no puede porque él no fue testigo del hecho. Ujú. Solo son pocas personas o incluso solo la víctima. Y aquí hay otro punto, que las cámaras de Bogotá no funcionan. Qué Digamos, raro. lo O digo, funcionan cuando quieren. sí, exacto, lo digo Ajá, por experiencia propia porque vean, les voy a contar una experiencia que tuve el día lunes. ajá. Yo te la conté, creo que fue... Sí, Sí, hay aquí una sede de la policía en la 68 con 20. sí, Eso es por allá, por donde queda la zona franca. ok. Se llama el C4. Ujú. Allá tienen un sistema de monitoreo de cámaras las 24 horas. Es un salón pequeño, hay 5 o 6 policías y ahí hay un monitor donde tú llegas, te sientan, te explican qué es lo que tienes que hacer para poder revisar las cámaras. Sí. Pero créeme que en el lugar donde a mí me robaron solo había una cámara que estaba funcionando de las 20 cercanas que están, o sea, ahí. Sí, sí, por eso digo que es como muy subjetivo, eso es, funciona cuando quieren. Entonces, ¿yo cómo voy a denunciar sin pruebas? Sí, muy complicado. Es difícil, de hecho yo creo que también ahí falla el Estado. Obvio, sí, lo que Entonces, hablamos, aquí falla falla todo. todo. Sí. Bueno, pero entremos ya más en materia de los candidatos, ¿sí? Sí, Hablemos un poquito. Yo voy a dar como un desglose así súper rápido de, pues, cuál es el enfoque o el eje que tiene, pues, los candidatos a la alcaldía. sí. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a empezar con Juan Daniel Oviedo, que está la seguridad, la movilidad y la lucha contra la pobreza. Esos son los ejes del señor. Rodrigo Lara es seguridad y movilidad. Gustavo Bolívar es la inclusión social. Sí. Interesante, sigue como por la misma línea del pacto Como- histórico, Exacto. aunque Bueno, con muchas aristas. exactamente. El cuarto, Carlos Fernando Galán, seguridad y movilidad. Diego Molano es movilidad y seguridad. Jorge Enrique Robledo es movilidad, dignidad del compromiso, pobreza, desempleo y ya, creo que ya. Y Jorge Luis Vargas es el ordenamiento territorial, que eso es algo interesante que Sí, muy es un poca tema que se ha gente tocado toca. incluso desde más de 2 generaciones de alcaldes, ¿no? Yo creo que se viene tocando desde Peñalosa esa cuestión del POT, del proyecto de ordenamiento Pues es que, territorial. a ver, hay una cosa interesante. Pónganse a ver en Google Maps, no sé, a ver, una New York, ¿sí? Vean cómo está distribuida la ciudad desde arriba.
cómo Yo están creo los que barrios, todo el eso. mejor ejemplo que hay, perdón te interrumpo, es vean Barcelona. Sí. Vean Barcelona y creo que es una de las mejores ciudades mejor planificadas en Ajá. cuestión de vías. Terminemos rápido la idea que nos vamos a ir un momentico, pero es como de que vean desde arriba Nueva York, no sé, Manhattan, lo que sea. Y abajo, y después ven a Bogotá, desde la misma parte. Y es increíble el desorden que tiene Bogotá, cómo está ordenada, es impresionantemente horrible. Y eso que tenemos arquitectos y diseñadores de muy buena calidad. Sí. Pero pues, obviamente no ha funcionado. O no paramos y sigues hablándole un poquito a ellos de las propuestas. ¿Te parece mejor? O si quieres, denos una espera, Ujú. hacemos un pequeño descanso mientras volvemos en unos Sí, instantes. no, no nos demoramos, es rápido. Si quieren ya... Dale muchachos, entonces ya nos vemos en un No, no, instante pequeño. no, 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 acá, acá. Espera, espera. Listo, ahora sí volvimos ya de escena, qué pena muchachos, tuvimos un problema técnico. Bueno, ya listo. Vamos, Ahora sigamos, sí, sigamos. volvemos al punto. Entonces estamos diciendo que Bogotá está muy mal organizada. Y este señor que mencioné a lo último, ¿cómo se llama? Jorge Luis Vargas habla sobre eso. Tiene una propuesta muy importante sobre eso. Los espectadores que de pronto ven un poco la red un poco caída, nos comentan si llegan a ver un poco caída la red. Yo creo que sí nos estamos trabando un poco, si pueden comentar, lo que sea. A ver, una cosita aquí el internet. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, entonces Sigamos. seguimos con las aristas del, digamos, un ejemplo frente a eso que acabas de decir del proyecto de ordenamiento territorial. Tú te pones a ver aquí sobre la 30 Ajá. la nomenclatura, o sea, las carreras. Pasa de un momento a otro de la 30 a la 34. O sea, esas calles de la 31, 32 y 33 no existen. Sí. ¿Por qué? Porque si tú has visto que hay calles que están derechas, otras diagonal, otras Es bis, que es por eso es muy horrible. interesante hacer ese ejercicio que le digo, verlo desde Y arriba del incluso Google hay gente Maps. que Y es está, horrible. hay gente que está en desacuerdo de ese proyecto de ordenamiento territorial. A ver, a mí me parece que hay que hacerlo. El problema Pero, es cómo. Y el problema también es si es buena la propuesta. Porque, a ujú, ver, obviamente se tuvo que dar una propuesta para hacer el que está ahorita. ¿Sí me ujú, entiende lo que voy? Y la aceptaron. Entonces aceptan cualquier cosa solo por salir del paso. ujú. Ahora es que llegue una propuesta y que sea viable. Porque hacer esto no es nada fácil. O sea, Uf, empezar por ahí que no es nada fácil. Si está haciendo una locura hacer el metro acá en Bogotá, ¿cómo será hacer un reorganizamiento territorial? Sería loquísimo. pues es que de hecho yo creo que una de las cuestiones más difíciles de Bogotá para hacer ese proyecto de ordenamiento territorial, o bueno, digamos POT para no Sí. congestionar tanto el vocabulario, es la cuestión de los sectores comerciales. Ok. Digamos, aquí en la zona cercana a la que nosotros estamos, queda bastante retirado un poco el 7 de agosto. Ujú. Y es una zona que estaba dentro del proyecto de ordenamiento territorial, Claro, tiene que ser. pero obviamente protestan pues porque es uno de los lugares, a ver, hablamos aquí a velo suelto, es uno de los lugares donde llegan las refacciones robadas de todos los carros y motos de Bogotá, junto con el centro y otras partes de Bogotá, pero es una de Sí, las es zonas donde se un concentra engranaje. criminalidad, sí. Pero precisamente ellos, ¿por qué no quieren retirarse de ese lugar? Porque pues ya hay un negocio asentado, ya hay un comercio que se está moviendo y que lleva bastante tiempo y ¿Y es quitarle trabajo a mucha sabes cuál gente es la también. cosa también? Que en Bogotá no hay partes, sectores muy focalizados y bien organizados o bien ubicados sobre la economía. Por ejemplo, un sitio de economía donde hayan varios supermercados, donde vayan varias empresas y todo Ujú. eso, como que organizado en un lugar específico, que Yo no creo se que sí metan hay uno. entre los barrios, porque es que sí, de pronto sí los hay, pero por la zona Hay zonas francas en Bogotá. eso, pero me parece que están metidas en la Sí, ciudad y ese es el problema, que primero digamos, la contaminación y uff, horrible. segundo
pues que le quitan espacio a las viviendas. Entonces eso deberían hacerlo a las afueras o a los alrededores de la ciudad y así descongestionan un poco eso. Precisamente yo creo que uno de los problemas que tiene la Boyacá es porque existe una zona franca que se llama Montevideo y es Ujú. donde quedan casi todas las bodegas de logística de Bogotá. O sea, todas las mulas entran por la Boyacá y congestionan la Boyacá Sí. por esa zona. Hay una zona que está muy bien distribuida aquí en Bogotá y es la calle 100, pero la movilidad de ese lugar es muy mala. Yo no sé si tú te has bajado en hora pico en la Sí, estación sí, calle claro. 100. No, es una Horrible, eso locura. es Y una no, locura. no, no, es que no solo en la 100, o sea, puede ser más Pero como notorio, pero es es la en estación más todas, congestionada. es en todas. Y los portales es un Uf, asco. horrible. Bueno, aunque hay portales debidamente organizados a ciertas horas. A ver, lo que pasa es que, empezando que acá en Bogotá hay mucha gente. Uf, No hay cama para tanta gente. Esa es la verdad. Como que Bogotá está haciendo mal las cosas porque no está ubicando bien las zonas y además no está creciendo. No está haciendo edificios, que eso es lo que descongestiona y lo que hace que en una zona vivan varias familias. Y eso abre la posibilidad a que se cierre un poquito y se pueda crecer. Vea Nueva York, por ejemplo, volvemos a Nueva York. Es así, todo ese edificio, bueno, todo es para arriba. Entonces, claro, se ve la congestión en el transporte, pero no en, no en la vivienda. pero mira que aquí hay otra cuestión que afecta mucho a Bogotá y es la cuestión de la violencia de Colombia. Ujú. Porque hay desplazamientos masivos últimamente y todo el mundo a dónde se dirige. A las grandes ciudades, Cali, Medellín y principalmente Bogotá. Sí, sí, sí. Y mucha gente, y bueno, y tenemos otro aspecto que, que cambia mucho la cuestión del tema de Bogotá, que son nuestros compañeros Chris, ¿es venezolanos. su amigo suyo? Chris sí es un conocido. Buenas noches, Chris, ¿qué más? Ah, ok, buenas noches. Pues Pero no bueno, podemos decir groserías porque estamos en podcast, pero buenas noches. pero esos son, nosotros tenemos el lenguaje, son los viernes. Sí, por favor. Pero bueno, nuestros compañeros venezolanos también es un tema que afecta bastante a Bogotá, Tema denso y tema que que creo genera que polémica. el alcalde que venga tendrá que hacer algo. No sé de qué manera, pero tiene que hacer algo. Eso es Bueno, hay claro. una propuesta que es bastante fuerte, que es de Diego Molano, Dale, principalmente. empieza con las propuestas. Listo, comencemos con las Dale. propuestas de seguridad. Yo creo que los más preparados o más experimentados los organicé, a mi opinión, así, Sí, sobre esta cuestión de la seguridad de Colombia, o más de Bogotá. Él es general de la policía, ok. es uno de ellos, sí, Sí. sinceramente. eh, pues es una persona que tuvo operaciones militares, Sí. de Otoniel, de Cano, tuvo Ujú. bastante operaciones exitosas. Para mí es una persona que tiene experiencia y puede desarrollar un buen tema de seguridad. Frente a los otros temas, no. Ok. Porque pues no es una persona que haya tenido un puesto administrativo, ejecutivo, que haya tenido una gestión sobre una Es nuevo de ciudad la tan política, grande. Sí. mejor dicho. Sí. ¿Quién más? El segundo que sí veo que tiene una gran posibilidad de tener una buena gestión aquí en Bogotá es Diego Molano en frente a la seguridad y Ujú. una parte en la movilidad. Ok. Porque fue ministro de defensa, estuvo en un puesto administrativo, tuvo gestión, Sí. pero le falta también gestión a una ciudad. O sea, no. Yo digo que para uno tener gestión en una ciudad tiene que comenzar como desde algo más pequeño. Ok. Porque es muy distinto crear leyes o estar detrás de un puesto administrativo o un ministerio que estar detrás de una alcaldía y controlando una ciudad. Sí, sí, como se hacen todas las cosas o como deberían hacerse todas las cosas, pasito a pasito, poco a poco, Sí, como que ir aquí. subiendo poco a poco porque si no, pues tú coges lo más grande y te metes en un chicharrón. Sí. Y bueno, aquí como que aquí en este canal no tenemos lenguaje inclusivo, claro, claro que Sí, sí. claro que sí, por favor, no nos funen ya. Solo que más que todo nosotros expresamos eso los viernes, los viernes. Oye, Sí, es sí, un sí. formato podcast, es un formato más serio, es un formato de informativo, es Ujú. como de temas varios. Pero bueno, seguimos con el tercero y yo creo que es una de las personas que tiene un buen conocimiento y que tiene gestión, Sí, es Oviedo. Trabajó obvio, en el ok. DANE, sabe cómo son los datos, cómo se mueven las estadísticas en Bogotá, qué problemáticas, porque él ve los datos, él sabe dónde se enfoca el problema, cuál es la focalización del problema. Para mí creo que es uno de los candidatos más fuertes que hay en el momento. En ese aspecto. En ese aspecto que, o sea, puede Seguridad. que en seguridad no tenga mucha experiencia, pero la tiene los datos.
tiene el Ok. conocimiento, pero ya ha estado en gestión, ya ha tenido gestión en un puesto que mueve, que también mira y que Ujú. también analiza lo que está pasando en la ciudad y a nivel Colombia también. Listo, sigamos. Un candidato que para mí es un poco tibio, Galán. Ok. Galán es para mí tiene un, a veces en los debates era un poco tibio, ¿para qué? Creo que sí, él tiene bastante experiencia, fue senador, ya es su tercera vez lanzándose a la alcaldía de Bogotá. Creo Ujú. que ya ha estudiado las problemáticas de Bogotá bastante bien. Creo Sí. que también es una buena alternativa para un candidato de Bogotá. No digo que la mejor, pero pues es aceptable. Ok. Ya aquí, como en los últimos puestos frente a la seguridad, si tienen experiencia, Lara, Robledo y por último Gustavo Bolívar. En seguridad. En seguridad. Lara, puede que él haya sido inscrito por firmas, pero tiene el gran apoyo del Cambio Radical. Aquí hablando a nivel Colombia, es el partido político más corrupto de Colombia, Ok. donde han salido los mayores escándalos. Lo dijo él, no yo. Ujú. Pues son datos, Ok. doy O datos. sea, supuestamente. Y el último presidente del Senado que tuvimos, bueno, uno de los últimos presidentes del Senado que tuvimos, Arturo Char, Ujú. actualmente Interesante. ahorita procesado y del partido Cambio Radical. Ok. Y bueno, Robledo es una persona que ha intentado hacer muchas cosas, pero viene apoyado por un candidato que ha tenido muchos problemas por su tibieza, que es Fajardo. Sí, es Ujú. una persona que ha tenido experiencia, pero Robledo tiene unas propuestas que son un poco descabelladas frente a estos temas. Y Robledo se apoya mucho en las propuestas de los otros candidatos frente a la seguridad. Casi todos Entiendo. manejan el mismo calibre de propuestas, unos que otros tienen otras variantes, más que todos los de derecha Ok. tienen sus propios puntos a favor o en contra. Ok. Y por último, para mí el que peor tiene las, o sea, tiene las peores propuestas frente a la seguridad es Gustavo Bolívar. O sea, creo Listo. que la propuesta que él tiene no soluciona nada a corto plazo, que es lo que sinceramente necesita Bogotá. Entiendo. ¿Tienes otro ítem o No, pasamos? si quieres pasemos a lo otro. Ya si quieres empezamos a hablar sobre los desarrollos de propuestas que ellos tienen frente a la seguridad. ¿De una las tienes? Sí, Dámela. entonces, bueno, el general Jorge Vargas es el que ha desarrollado más este tema frente a la seguridad de Bogotá, Claro, por su experiencia. por su Él tiene experiencia. el despliegue de los policías a las calles, es que, bueno, esto lo dijo Petro hace unos días, pero creo que es para invalidar las propuestas de esta gente. Ok. Como para decir, vea, yo lo puedo hacer, usted no lo va a hacer, más bien Sí. paren bolas a otros candidatos. Ujú. Él está hablando sobre el despliegue de los policías de los puestos administrativos a las calles. ¿Y no ha hablado nada del militarizar la ciudad? No, no ha hablado mucho sobre eso. Porque Claudia López lo hizo hace poco. Eso fue Sí. una de las soluciones que ella dio. Y duró como una semana. Y ya después se Ujú. acabó. No sé estadísticamente si llegó a funcionar notoriamente, pero lo hizo. Y fue interesante ver cómo las ciudades se llenaban de militares. Sin embargo, no creo que sea la solución completa. No, sinceramente la Fuerza Armada militar es para la defensa del Estado, no para la defensa de ciudades. Ujú. Para eso están cuerpos civiles como lo es la policía. Ok. Este plan que tiene este general se llama el Plan o Operación Autoridad. Sí. Él es un poco radical y tiene mano firme frente a la seguridad. Hablemos que es una persona que viene de enseñanza militar. Sabemos que estas personas tienen un adoctrinamiento, una ideología bastante firme y no tan flexible. Ok. Otro de ellos, bueno, en los 100 días de su candidatura, en sus primeros 100 días, si llega a ser alcalde, hace un plan choque donde quiere disminuir el índice de criminalidad en la ciudad, sacando a todos los oficiales de los puestos administrativos y pasando a civiles a sus puestos, o sea, abriendo ofertas de trabajo. Ok. El siguiente. Ya Diego Molano propuso casi lo mismo, pero ofreciendo el proyecto de una mega cárcel a las afueras de la ciudad. Interesante, esa noticia salió hace poquito. O Sí, sea, a la luz, ¿no? Porque ya era una propuesta, pero no sí. se le había dado la importancia. Y sacó los fronts, sacó Ujú. las imágenes de cómo sería esta mega obra para la A lo cantidad. Bukele. Sí, a lo Bukele. Yo creo que mucha gente aquí en Bogotá o en Colombia dicen, uff, ojalá un Bukele gobernara aquí. Difícil. Pero es difícil por primero desde el aspecto político y constitucional es difícil.
pero sí tiene una propuesta muy buena Pero que es, basémonos en la cárcel. Que sí, hizo es una, sin pensar más como más abierto. fue sinceramente ¿Bien o mal? hablando en datos, bien, A mí me parece espectacular. sí, Ahora, que infringió derechos y muchas cosas, sí, pero yo, y fue un cambio radical en el país. yo la verdad, no es por ser como agresivo, pero no soy tan desacuerdo en ese Yo tampoco sentido estoy con tan ellos. desacuerdo. Mira, si quieres te digo, yo estoy un 80-20. Hmm. Incluso lo subo un poco más, 90-10. Sí, el problema es que acá, no sé cómo funciona allá, pero acá hay que mejorar, El sistema carcelario, uff. sí, no, la manera que se juzga a las personas. En el sentido de que cuando se juzgan, cuando se manda un man a la cárcel, mejor dicho, que sea de verdad y que sea culpable, porque si no va a vivir eso, y eso es algo fuerte. Ujú. Entonces a eso voy, como que estoy de acuerdo, pero se tiene que mejorar ese punto, porque si no van a ir muchas personas que no son culpables a vivir todo ese tipo de cosas. ¿Sí me entiende? A eso voy, pero estoy de Precisamente acuerdo. por eso, sí, o sea, yo digo que el man la hizo bien en cuestión de erradicar la criminalidad de una vez por todas. O sea, el man Ujú. se fue directo porque, Y eso es lo que quiere hacer pues es Molano. que de hecho, solo para dar el dato, allá estalló esta cuestión de las megacárceles y empezar a capturar pandilleros a la lata, fue porque en una sola noche hubo 64 homicidios. Ujú. Y eso es lo que quiere hacer más o menos Diego Sí, es lo Molano. que quiere hacer, pero él más que todo se enfocó, él dice que sí, hay personas venezolanas que vienen aquí a trabajar, hacen cosas, sí, Ok, es aceptable porque son oportunidades que hay que darles, sí, pero dice que en cuanto los capturen van a ser deportados. perfecto. Ujú. Por lo menos en mi punto de opinión. Sí, Oviedo en este caso, ya pasando al siguiente candidato, no habla mucho sobre... Abajo a la izquierda que habla. Pues el partido político de la izquierda. Ah, O sea, pensé que habla algo del set. no, 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 no. Abajo a la izquierda. Abajo la... Difícil, pues acá no. ¿Tienes partido político o No, bando no, político? no. Así rápido para. Yo digo que últimamente por mis tendencias, vean, van a decir una cosa, yo he votado por izquierda obviamente, pero creo que ahorita estoy más a favor de la derecha. Yo siempre he sido de la mitad, pero sí me inclino más a la derecha. Sí, Como que me seduce más sí, creo que tiene unas por un lado. políticas un poco más, no limpias, sino un poco más claras. Ujú. Sí, no, No con tanta utopía que le mete la izquierda a veces, sinceramente. no, y además pues es un golpe duro lo de Gustavo. O sea, estos meses que ha durado ha sido un golpe fuerte como para no Bastante. darnos cuenta de que las cosas no iban a cambiar tanto como se decía. Sí, sí, es verdad. Pero sigamos Bueno, estas. Oviedo también dice sobre la cuestión de sacar a todos los policías a la calle. Casi, vea, Sí, casi todo, yo también me averigué. casi todos están fundamentando las propuestas de este ex general, Ujú. porque pues es una persona que tiene conocimiento y vio casi todos los datos de seguridad de Bogotá y ellos pues aprovecharon. Ok, Y ya los últimos, Lara y Robledo, se enfocan más en lo mismo, pero no ondearon mucho sobre la seguridad en Bogotá. ok. Ondearon más sobre el aspecto de movilidad y el aspecto económico. Y ya pues es para mí la peor propuesta es hacer el plan del subsidio de 1 millón de pesos a las personas que supuestamente delinquen para que puedan tener un medio de subsistencia Para que no mientras. vuelvan a robar, Exacto, mejor lo dicho. cual se me hace lo más estúpido del mundo. Sí, claro. Y el otro plan es que para el 2038 supuestamente el planta el proyecto Sí. para que las personas empiecen a estudiar inglés desde transición, también desde bachillerato y primaria, que Ujú. tengan una educación de calidad Sí. para que eviten delinquir. Obviamente yo digo que sí, la educación es muy importante, pero el aspecto social también es muy importante. O sea, créeme, la educación distrital por conocimiento propio es muy buena. ¿Cuál es el problema? El aspecto social y el entorno en el que está ese niño o Mm, esa persona. Porque digamos, a ver, concuerdo. yo lo digo, o sea, hay profesores de universidades que dictan en colegios públicos en Ujú. el sur, pero si realmente no hay incentivo para que un joven estudie, es muy difícil que la mentalidad le cambie. Total. Sí, 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 concuerdo. Entonces se me hace un proyecto que sí es necesario, incluso el gobierno nacional ya lo hizo en la educación superior. La educación pública es totalmente gratis. Ahora mi universidad es pública, Sí. la militar. Desde el próximo año en adelante ya hay matrícula cero para todas las personas que quieran entrar a estudiar que tengan hasta estrato 3. Ya ahí para adelante pues sí pagan, pero es una oportunidad gigantesca para alguien que quiere estudiar. Bueno, ahí va una pregunta interesante.
¿Todos los colegios deberían ser públicos? No. No, ¿por qué? Primero, pues porque hay aspectos sociales que limitan, ¿cómo le explico? Primero vamos a hablar de ofertas laborales y segundo, pues porque hay grupos sociales que van a evitar esa cuestión. Sí, o sea, no estoy diciendo, la pregunta no es si es viable o no es viable, sino ¿estarías de acuerdo o no estarías de acuerdo? No, sinceramente no. ¿Por qué? Esto porque vamos a hablar de una cosa y es la competitividad comercial. O sea, es Ujú, un negocio y es como decir que se vuelve un monopolio. Solo el Estado maneja la educación. Estaría mal ideológicamente ujú. para mí. Yo sí soy muy fantasista y me encantaría, me parecería que sería una buena solución que todos los colegios sean públicos y que se mezclen las clases sociales. Me parecería excelente. Bueno, por la Sin parte esa embargo, de... pues obviamente es muy difícil, es prácticamente improbable, pero sí me parece una buena solución porque por lo menos en términos educativos nos igualamos, que eso es Sí. un paso increíble, porque ustedes no se imaginan las brechas tan importantes que Uf. hay en la educación entre las clases sociales. Entonces, por mi parte sería espectacular, pero obviamente es una Pero mira que muy sí, complicado. creo que no discrepo en tu punto de la mezcla social. Ujú. Me parece excelente en ese punto, entonces sí apoyaría. Obviamente por el aspecto económico y comercial de la competencia. ¿Cuál es el problema? Que cuando no hay competencia el producto baja de calidad. Sí, obvio. Entonces si no hay competencia, bueno, privado, público, baja la calidad de este tipo Sí, de educación. total. Vamos a hablar, no por el hecho de que yo haya estado en un colegio público, no quiere decir que todos sean iguales, pero hay colegios privados que tienen un nivel muy bajito de educación. Ujú. Y hay gente que cree que porque es privado es mucho mejor que un público. Sinceramente, desde mi punto de vista, a veces los públicos son mejores que los privados. Sí, eso depende, pero a ver, Además por la exigencia para los puestos, ¿no? pero nosotros hemos estado en colegios públicos y privados. Bueno, tú, yo Ujú. sí estuve en privado, pero conozco el público. Sí. Pero hemos estado en colegios de no tanto nombre. Entonces, a ver, te pongo un ejemplo. Berbeo con San Agustiniano Norte. Ahí sí ya hay una diferencia importante. Ujú. Porque entonces tú ya empiezas a ver que en el colegio privado hay hockey, por ejemplo. Y acá en el público hay una cancha de baloncesto pequeña. Solo en ese dato ya vamos a empezar a hablar de términos educativos, pues les dejamos muchas más diferencias y es una brecha mucho más importante. Entonces yo sé que San Felipe Bermeo pues no hay una diferencia tan marcada, pero Ush, sí, mira, aunque no creas. pero lo que tú decías, o sea, como que sí lo dudabas y tú decías como es mejor el Bermeo, pero no, Bueno, no en algunos siempre es lo aspectos mismo, sí, no siempre. no siempre es lo mismo. Digamos, el enfoque que tiene el verbeo pues es un poco más el que quiere estudiar, estudia, el que no, Pero, tranquilo, pero, ¿no? pero listo, entonces vayamos a eso. Un colegio público normal con un privado alto en el norte es mucha diferencia. Sí, demasiada diferencia. Y también el aspecto social, Ujú, porque digamos, a ver, vamos a hablar algo claro. La gente matricula a sus hijos en colegios privados, ajá, pero privados que son, que pagan 1 millón de mensualidad, bueno, lo que sea. ¿Por qué? Porque son oportunidades de negocio. O sea, total. mantienen la riqueza dentro de un grupo pequeño. Ujú, ¿Por qué? Porque mi familia es dueña de una empresa y aquí la de mi amigo también es dueña de una empresa, hagamos negocios y no metamos a nadie más en el parche. ujú. Entonces, eso de la cuestión de la mezcla social Sería sí me gustaría interesante. mucho, sí. Sí, porque las oportunidades variarían demasiado. Sigue con las propuestas. Háblales un momentico mientras yo hago un pequeño ajuste, pero sígueles comentando lo de las O pues propuestas. si quieres dejemos un pequeño descanse Sí, o... dale, dale, como Sí, quieras, listo, como entonces quieras. hagamos un pequeño descanso y ya volvemos con las propuestas.
Listo, ahora sí volvimos a un corte. Yo creo que volvemos a ver. Sí, sí, estamos Sí, en. bien. Volvimos, muchachos. Tuvimos aquí un pequeño contratiempo con nuestro compañero. Ahora sí. ¿Cómo Preséntese. están, compañeros? Aquí un poquito tarde, pero cumplido. Exactamente. Toca hacer Yo creo que ahora sí vamos a compromiso. nutrir un poco más el debate. Sí, ahora sí. Veníamos hablando sobre las propuestas de los alcaldes, o bueno, próximos alcaldes. Uy, bueno, sí, llegaron refuerzos. Sí. Sí. Las propuestas, estamos hablando sobre la seguridad. Estamos Ok. hablando Ajá. sobre uno de los puntos más importantes, yo creo que cambian la discusión sobre la seguridad en Bogotá, es la megacárcel. Ujú. Sí, que era lo que hablábamos. Pero bueno, yo creo que pasemos al aspecto socioeconómico. A ver, en el aspecto socioeconómico es interesante, pero pues no hay como mucha diferencia tampoco. A ver, la mayoría de candidatos lo que quieren es seguir continuando como con los aspectos económicos que se han basado en los últimos años acá en la capital. ¿Por qué? Porque hay muchos arreglos, muchas cosas que han pasado y que no los dejan mover con facilidad la economía. Sí. Pero la mayoría, sobre todo los de centro izquierda, quieren aportarle mucha economía a la educación. Para no nombrar uno por uno, porque pues ya llevamos Sí, un buen ya. ratico. Ujú. Y le están aportando mucho a la educación. Y los de centro derecha le están aportando mucho más a tener una visión económica más global, o sea, internacional. Empezar a llevar mucho más el producto colombiano de diferentes cosas como comidas, materiales, etcétera, a niveles mundiales. Entonces, ¿No crees que es un tema como más de presidencia? ¿No crees que se están yendo un poco, están MTP? pues es que eso depende, porque Sí, están meando fuera el tiesto, porque sinceramente yo creo que no se están centrando en las problemáticas actuales de Bogotá. sí, lo que pasa es que eso es muy complicado tener como una visión solo de Bogotá y olvidar el resto del país, porque tú puedes pensar como alcalde de Bogotá hacer cierto avance o cierto cambio, pero si Medellín no funciona de la misma manera, pues no va a haber como una combinación idónea para que salga adelante el proyecto. Entonces, eso no es tan fácil, como que ser alcalde de Bogotá y de la capital de Colombia es algo difícil, porque es la capital y es el centro económico del país. Sí, es verdad. Sinceramente, el aspecto económico de Bogotá yo creo que afecta por ahí a un 40% del país. Sí, exacto, por eso es tan difícil. ¿O tú qué piensas? Sí, claro, yo opino que sí, pues como es la capital, se mueve todo, weón. De lo que Sí. pasa en la capital es como se comienza a mover todo el país. Entonces sí comienzan a haber afectaciones en lo que es a nivel capitalino, van a empezar a fallar varios factores que es fuera de la capital en el país. Ujú. De hecho, Exacto. aquí hablando algo que me hace recordar aquí Santiago es algo que dentro del país hay zonas industriales, zonas turísticas, zonas Sí, comerciales, y la zona de Bogotá concentra muchas de esas zonas. Digamos, Santa Marta, eso es una zona barquera, eso es una zona de puerto, también es una zona turística, Ok. pero es uno de los centros económicos más grandes de Colombia por el aspecto del puerto. Lo mismo el puerto de aquí al Pacífico, de Tumaco, Sí. y pues, pues Bogotá ya se centra un poco más en el aspecto industrial. Bogotá sigue siendo una ciudad que lo que ahorita nombrabas, tiene muchas fábricas aquí adentro. De hecho, el día que fui al C4 olía demasiado a chocolate y a químico. Porque ahí está Kellogg's, está fábricas de chocolate Ítalo, está creo que Nestlé. O sea, hay mucha contaminación todavía dentro de la ciudad donde creo que realmente todavía no va. Sí, y es que hay algo muy bonito de las propuestas y de los puntos claves de las problemáticas de Bogotá y es que todas se unen. O sea, si hay un reorganizamiento económico, se mueve la economía. Y ahí tú puedes buscar una solución para la economía. Y así, a lo social, a lo cultural, a lo deportivo. Entonces, todo es como que se une y por eso es tan complicado dar una solución global. Y lo interesante es que varios de los candidatos dan soluciones distintas, una por un lado de lo social, otro por lo deportivo
y no se unen, o sea, como que tú las ves, las analizas, las escuchas y dices, mierda, pero ¿cómo las vas a unir a conectar Ujú. y a forjar un verdadero cambio? Sí, claro, es verdad. Sí, es difícil porque, bueno, es que uno piensa que a veces no, es que eso solo es mandar, hacer y ya, pero manejar Bogotá, el segundo puesto más importante de Colombia, yo creo Es que muy es muy complicado. complicado. Pero sinceramente, hablando de este último gobierno, para mí pésimo, pésimo. El Sí, último el último o de el que Claudia está, O el López, el actual, actual, el exacto. de Claudia López es alcaldesa. para mí una basura. Para mí es una basura de mandato. ¿Qué es lo que pasa? Que sí, la gente está diciendo, sí, hubo mucha gestión en obras, hubo mucha cuestión de proyectos, pero ¿por qué? A ver, hablemos desde el aspecto económico de beneficio para candidatos. Ellos toman ahí su pedazo, pues porque obviamente tienen una Claro. comisión y está reglamentado por la ley, donde ellos toman una comisión por cerrar contratos. Eso es Por, ej- tajada por tajada. por Ujú. ejemplo, ¿tú viste algún cambio significativo o sientes que cambió un poco la ciudad con lo de Claudia López o no sientes mucho cambio? Yo estoy de acuerdo con Alejo. Mira Ok, que no tanto, la verdad. ok. Siento que se mantiene como en la misma postura, weón. Sí puede hacer sus cambios significativos. No voy a decir que no, como que no ha hecho un culo. Pero no que yo diga, "Mm, vea, esta vieja 20 de 10". No, Ok. weón. Concuerdo, me parece que se esperaba bastante de Claudia López, Sí, se esperó pero mucho. Y es normal. Es el problema de darle mucha Bueno, expectativa a un candidato. eso pasa aquí mucho en Colombia. Que Ajá. uno da mucha expectativa, uno tiene mucha ilusión, uno dice, uy, no, esto puede ser diferente y salen con lo mismo, weón. No, eso está peor. por eso, digamos, en el gobierno actual se va a juzgar un poco más fuerte que los anteriores, porque pues seguíamos con una línea de derecha, pero ahora cambiamos a la izquierda. Entonces ahora todos los ojos van a estar con Gustavo y vamos a ver si en verdad hay un cambio. A ver, Entonces por hablando, eso se le da un poco más duro, según mi opinión. pero hablando Pero del creo que es aspecto. bien, o sea, se le tiene que dar Sí, ese. pero aquí te hago una pregunta y también a ti. ¿Ustedes creen que el aspecto de Gustavo Petro va a afectar mucho la cuestión de la alcaldía de Bogotá? Pues sí, porque, bueno, responde tú primero, si quieres, que yo le quiero dar entrada a una cosa. Mm, yo creería que sí, weón. Ujú. Porque, por ejemplo, es el presidente de Colombia, marica. Y eso ahora todo el mundo, de, la, de lo que ha hecho él, weón, todo el mundo está encima si está haciendo las cosas bien o mal. Él simplemente dirige. Y obviamente al momento de dirigir, weón, se toman decisiones, que es lo que tú estás diciendo, de que puede tener repercusiones para las decisiones que se van a tomar en la alcaldía actual, weón. Yo Claro. creería que sí, marica. Bueno, entonces, ¿quieres responder tú primero o...? Yo creo que sí va a afectar demasiado por el aspecto de que, digamos, últimamente hubo un problema bastante grande entre Claudia López y Gustavo Petro Ujú. por la realización de la primera etapa del metro. Que Gustavo es una Petro payasada sí es una completa. payasada estúpida porque realmente lo que hace es atrasar y joder más a Bogotá. Porque el man se enfoca que no, que porque yo hice esto en mi alcaldía y es subterráneo y tiene que ser subterráneo. Huevón, ya lo hicieron elevado, ya dejé hacer la primera etapa elevado. A Bogotá realmente no le importa eso. O sea, listo, hágalo, se necesita. Hay ciudades que tienen metro elevado, Medellín lo tiene elevado. O Ujú. sea, hay ciudades en China que lo tienen elevado. Pero yo creo que ya es un poco más de orgullo. Pero sí Total. es una perspectiva de que depende del candidato que esté, también va a afectar mucho en el desarrollo de la ciudad. Bueno, pues ya vamos a dar pie a la última encuesta y a contestar tu pregunta. Entonces vamos a ver. De los 7 candidatos, voy a decirlos así súper rápido, el orden de la última encuesta realizada acá en Bogotá. Es el 13 de septiembre pues, del presente año. Sí. Y encuestó a 1000 personas. ¿Listo? Entonces Ujú. para que sepan. El dato es amplio pero interesante. En el séptimo está Jorge Enrique Robledo con 2,4%. Bastante bajo. Sexto es Jorge Luis Vargas con un 4,9%. Quinto es Rodrigo Lara con un 8,7%. Cuarto es Diego Molano con un 9,2%. El tercero es Juan Daniel Oviedo con un 12,2%. El segundo, que ahí va tu respuesta, es Gustavo Bolívar con un ¿Qué 18,6%. le pasa a Bogotá? Y el que está encabezando la última encuesta es Carlos Fernando Galán con un 32,7%. Yo aquí solo por interrumpir, yo creo que a Bogotá realmente le gusta comer de la buena y de la amarilla, sinceramente.
Y eso que él ya se ha postulado 3 veces. Galán. Sí. Galán, sí. Pero no digo que, bueno, Galán a mí realmente no es tan relevante si gana o no. O sea, va a O sonar sea, el dato muy... que te llamó la atención fue lo de Gustavo. Sí, y además sí ya estaba informado en ese aspecto, pero a mí me sorprendió más Robledo estar en séptimo. También. Sí, o sea, porque él no ha nacido muy relevante, él no ha nacido senador y muy buen senador, Ujú. pero es un aspecto relevante que yo creo que el centro perdió mucha fuerza. Ush, a mí me impresiona que Jorge Luis no sea el último. Porque es que no, nadie lo conocía, por lo menos yo no lo conocía, no lo tenía en el radar. Sí. Y que este señor, Lara, también esté tan arriba, güey. Yo a Lara no lo tenía referenciado y es más, lo poco que he escuchado ha sido negativo. Entonces, Sí, pues, porque trabajó con Vargas Lleras y son los... entonces, imagínate. Ujú. Igualmente yo creo que también Lara es popular por el raye que ha tenido con otro candidato. Sí, No sé si ustedes ya buscaron lo que pasó cuando vi una referencia con la revista Semana, no. que estaba hablando de este candidato que lo catalogan como gomelito. Sí, De ah, Oviedo. ya, sí, sí, Ah, sí. sí. Robledo. También eso le ayuda mucho para que tenga popularidad. Si quieres desarrollar un poquito el tema de lo que pasó. Yo no estoy informado sobre ese aspecto. No, Tampoco. pues yo investigué un poquito respecto a esto, ya que él dio una conferencia para la revista Semana. Sí. Y él dijo que... Prestigiosa revista, una de las mejores. ¿No? claro. Eh, Call me. guiño, guiño. Yo lo relaciono en que también puede tener popularidad porque esto también es muy bueno, el impacto que tiene como el chisme, el show dentro de todo esto. Ujú. Ujú. Dio un pequeño mensaje un poquito fuerte diciendo que Oviedo tenía que, prácticamente, no lo voy a citar como hijo, pero él dijo que él tiene la necesidad y la obligación Sí. de que tiene que irse a dormir en la calle para poder postularse, güey. Ok, lo estaba Bueno, proponiendo. aunque Eso sí... es fuerte, eso es fuerte. Pero si le está diciendo como usted no sabe nada, Ujú. usted tiene el derecho y la obligación de ir a dormir en la calle. Les voy a leer textualmente. Sí, porque sí, lo anoté. léelo. Llegó y dijo: Oviedo no conoce Bogotá y tiene la necesidad y obligación de irse a dormir unos días a Osa. No a la calle, a Osa. Entonces, Sinceramente, esto es sí. importante. Yo creo que eso fue un aspecto muy populista de Oviedo. O sea, es una No, forma... de Lara. De Lara. No. ¿Qué le dijo? Hablo de Oviedo del aspecto que fue irse a vivir a Bosa. Ok. Porque, a ver, vamos a hablar. El acento nada más delata Oviedo y en qué parte vive Bogotá. Pero espérate. A ver, lo de Oviedo y el acento o el este es porque él no tiene una parte de la lengua. Sí. Pero vamos a hablar una parte que es que él tiene, o sea, vamos a hablar de la vida pasada de él. Ok. Él ha tenido unas facilidades económicas y ha estado en unos puestos económicos y sociales bastante elevados. Voy a hacer un paréntesis, Dale. así como para no interrumpirte, no es como pisar. No, dale. Pero es que, por ejemplo, el estrato se nota. Ujú. Ya, Ok. ahí ya se resume todo, ahí ya Sí. el estrato se- Entonces se me hace que es una alternativa que realmente apoyo un poco a Lara, no en el 100%, Ujú. sino que digo que es una alternativa muy populista. Porque Oviedo es una persona que sinceramente para mí el hecho de que el man no tenga que ir a vivir a Bosa ya está bien posicionado por sus puestos y por la gestión que ha tenido, porque él no ha tenido muchos escándalos frente a los puestos que ha estado, y más que fue director del DANE y no tuvo ningún escándalo durante ese proceso. O sea, así gigante no. Sí los tuvo, pero gigante que no. Él ya está tildado como falta de conocimiento. Sí. Más bien de experiencia diría yo. Sí, que va ligado al conocimiento también. Sí. Pero, ¿algún dato más para dar? ¿O ya empezamos a decir el voto que daríamos? El posible voto que daríamos dentro de los próximos días. ¿O tienes algo más? No, los datos así. No, así relevantes, ¿no? No. Entonces, empieza tú. No, empieza empieza tú. tú. Más bien, o sea, para darle un poco de amplitud al programa, vemos nuestro top 3. Sí, es que eso De es lo que alternativas, la idea. Sí, eso, tienes sí. un top. Sí. Sí. ¿Cuál Listo. es tu top 3? No, pero no empiecen conmigo porque me siento presionado. Yo los quiero escuchar a ustedes. Bueno, empieza tú. Listo, bueno. Uy, sí. Vea, Es que es duro, es duro. Dar su opinión política en Pero público va es segundo. duro. Dime. Pero vas déjame martes. vea, esto va a sonar un poco uribista, o sea, sinceramente, pero
me desilusionó mucho el gobierno actual y también la alcaldía actual. O sea, yo venía diciendo, pues es que Bogotá es muy difícil de manejar, pero precisamente por lo que ha pasado en el gobierno actual me ha llevado a decir, puede que la política tradicional sea mala, pero de cierta manera es un poco más eficaz, es un poco más fuerte. Mi primer voto, sinceramente, es para Oviedo, en primera vuelta, es para Oviedo. Como primera opción, es como para ver cómo ondea la cuestión en segunda vuelta. Mi segunda opción de voto es Galán. Y mi tercera opción de voto creo que ya es un poco muy extrema. Es el general o Molano. ¿Cuál? Elige uno. Yo creo que escojo a Molano. Molano, ok. Interesante. ¿Tú? Bueno, yo Apoya. yo lo devolvería como un poquito y metería a alguien que tú no nombras. Yo lo quiero hacer de abajo para arriba. Dale. De top 3 al excomandante. Me parece que, bueno, Sí. no es que yo diga, top, pero me parece interesante las propuestas que tiene. Sí tenía un datico aparte. Dale. Que las estadísticas de él muestran que él tuvo como un aproximado de 61.400 personas que capturó y él propone eso, quitar la delincuencia. Me parece interesante, es un datico que quería dar, pero a él lo colocaría de top 3. Ok. De top 2 colocaría a Carlos Galán, me parece que es una buena opción. Sí. Y de top 1 me gustaría colocar a Gustavo Bolívar. ¿Tú votarías? Interesante. Interesante, un poco ¿Por qué? discrepante, ¿por qué? Dime. ¿Por qué? No sé, no. Siento que hay feeling con las propuestas que él plantea. Con tu ideal. Sí. Yo, bueno, discrepo, ¿no? No es un debate aquí en cuestión. Creo que antes Yo de no voy a que... decir es el mejor, que es que no sé qué. Pero pues para los gustos los colores, digo yo. Sí. De hecho, menos mal no hice un comentario antes de que llegara Santiago. Sí. Bueno, pues yo cambié. Yo cambié. Yo soy muy fácil de seducir según llegando los días ya próximos a votar, como que elijo a la marcha, ¿sí me entiende? Como ya los días que están muy cerca. Mi tercero es Galán. Creo que Galán es bueno, es una buena opción, pero no me termina de convencer, como que para toda la experiencia que tiene no es tan asertivo con las propuestas que ha dado. El segundo es Robledo, creo que es interesante, en cambio a ti no te gusta porque es con Fajardo, ¿no? Tibio y todo eso. Sí, es el problema. Pero a mí la actividad me gusta en la política, me parece fantástica porque el problema de toda la humanidad, y hablando ya de Colombia, es los extremos, güey. Siempre nos vamos derecha o izquierda. Y eso es el problema, porque la derecha siempre va a votar, va a lanzar para allá, y la izquierda siempre va a lanzar para allá. Ese es el problema de la humanidad y de Bogotá. Y mi primero es Juan Daniel Oviedo. Me parece una grandísima opción. Parece que es el candidato que ahorita necesitamos. Una persona un poco más centrada, más pensante, que no sea de ningún bando, que no genere como conflictos dentro del gobierno, sino que genere una unión y que en esos años que esté en la alcaldía genere un cambio por lo menos llamativo, por lo menos que se note. Entonces, y con ustedes Juan Daniel Oviedo, invitado a... Imagínate tener a Juan Daniel Oviedo, aunque es muy buen tipo, weón. Dice que Oviedo patrocíname, por favor. Patrocinador oficial. Es muy buen tipo, va a los estos y en verdad contesta, no me gusta para nada. Ahorita hablando de los debates y eso, el general es lo peor del mundo para los debates. Ese señor no tiene conocimiento, no tiene paciencia. Es Fico 2.0. No, pero mire, Fico por lo menos era un paisa muy paisa. Leía el celular. Sí, por lo menos leía el como celular. que era relajado, como que, marica, no me joda, weón, o sea, no quiero responder bien y ya. Pero ese man se enloquece, o sea, contesta. No, y el man muy solo agresivo. habla de seguridad, sinceramente. Es muy, qué pena, pero es muy militar. O sea, Sí, a a mí me gusta porque tiene la postura de que esa es una problemática
capitalina, weón. Lo de la seguridad. La seguridad del tema de lo que está ocurriendo actualmente con la violencia. No con la violencia, sino como ese tema de hurtos, de todo, de esa inseguridad. Sí. Entonces, a mí me gusta por ese lado. Me gusta bastante lo que el man propone. Entonces, por eso como que... Pero el man tiene su pensamiento tradicional de militarismo, weón. Entonces, Sí. por eso también es una persona explosiva, una persona... Sí, una pequeña interrupción. Si los que nos están viendo son de aquí a Bogotá, podrían opinar de a qué candidato le irían ustedes. Sí, sería chévere pues que nos comuniquen como que cuál es su favorito. A ver, Sí. hacemos una mini encuesta. Y vamos a hacer aquí otra pregunta entre nosotros. ¿Cuál creen que sería el candidato más perjudicial para Bogotá? El que no sea zurdo, dice Pipe. ¿Cuál no es zurdo ahí? Bueno, el policía no es Galán o Oviedo. Bien. Bien. Galán, bien. Bueno, va por la línea mía. Bueno, Creo ¿tú que- cómo terminaste? No, tú no. Empieza con el candidato más perjudicial de O sea, el más- Bogotá. O sea, que tú crees que va a el ser. candidato tóxico, vamos a Sí, o sea, el que va a ser, o sea, que tras de que estamos mal puede cagarla más. Ajá. A mí la verdad no me gusta, weón. Pero ¿crees Bueno, que porque va a ser mal para Bogotá o qué crees? No sé. No sé, no es como decir, ay, no es de mi feeling, no. Pero siento que ese man tiene el poder capitalino y no lo sabe utilizar bien, weón. No Ok. tiene como las herramientas necesarias para poder construir una buena campaña y sacar adelante la capital, sino siento que el man le quedaría bien. O sea, ese es mi miedo. El miedo cuando decían que, ay, qué miedo, Petro, que quede presidente. Digo, como, uy, ese man paila, no me gusta. ok. Tú. Bolívar, yo creo que Bolívar, aunque concuerdo con Lara y Molano y el policía terrible, son muy Sí. malas opciones. Pero lo de Bolívar es más peligroso porque ya es como de que gobierno y alcalde de izquierda es aún más potencia para ese eje. Exactamente. Y pues no, creo que yo siempre he dicho que Ahí falla la democracia. Sinceramente estaría en peligro la democracia y la amplitud del debate. hay que tener un equilibrio, la vida es un Ujú. equilibrio y la misma política lo es también, entonces me parece que no está mal tener algo de izquierda y algo de derecha y que haya un equilibrio. Y además que, bueno, yo hablo desde el aspecto de movilidad y es que Bolívar sí insiste en hacer la primera etapa subterránea. O sea, él Claro, el insiste en jefe le acá. dijo. Exactamente, él insiste en acabar Claro. la primera. Él es Duque 2.0, viejo. Sí, sí creo. Diego. Diego. Barras. Sinceramente yo digo que es un aspecto muy peligroso porque él no ondea mucho en la cuestión de la seguridad como los demás candidatos lo están postulando. Sí. O sea, el ondea es educación. Sí, es muy importante, pero lo que ya veníamos hablando antes, Ujú. si no hay interés de la ciudadanía en estudiar, pues no va a servir para nada toda esa inyección de dinero para la educación. Okay. Y por el aspecto de la movilidad, también yo creo que retrasaría muchos proyectos que solo por el simple orgullo de decir yo mando, mal. Bueno, pero según las encuestas no hay manera de que le ganen a Galán. O sea, la última es aplastante, bueno, 32% y el siguiente tiene un 18%, eso es mucho. Yo creo que es la Doble, cuestión. más Sí, del casi el doble, pero hablemos de las encuestas, a veces las manejan mucho. Pero Depende. sí, Depende de depende. quién la haga. Sí, exactamente, pero yo digo Si que la aquí- hace semana, por ejemplo, es Queda muy primero- buena encuesta. Claro. queda molano. No, pero hablando sí en serio también concuerdo mucho en el aspecto del equilibrio político. Porque es que tener los dos puestos más importantes de Colombia en la misma tónica de izquierda, hay problemitas. Porque entre los de derecha se dan durísimo. Pero es que ahorita el bando de la izquierda es solo uno. Me gustó mucho tu término, como el término medio, tibio. Es que, a ver, es un equilibrio perfecto. Es que saliendo un poquito más del tema político es la vida, ¿no? Bueno, o sea, como que tú tienes que tener un equilibrio en tu vida y yo creo que la política es muy así. Tiene que haber un equilibrio de fuerzas para que Ujú. sea equitativo. Precisamente yo quería hacer algo que me lo acabaron de recordar y es algo que se llama la teoría de pesos y contrapesos. Ujú. Esto en el derecho, bueno, en la política es eso. Es que debe haber
hay algo que precisamente porque el presidente puede ser el mandatario, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no puede expedir leyes. Pues porque obviamente no sería algo equilibrado para la nación, Sí. que sería muy déspota también, como muy anárquico para un país que una persona nada más en el poder expida leyes, ejecute proyectos y tenga el poder militar y de Sí. paso juzgue. Sí. Por eso existen las ramas del poder, pesos y contrapesos, o sea, se dividen los poderes que cada uno tiene para que este me limite a este y viceversa. Ujú. Todo con su respecto equilibrio. Exacto, porque es que si no se concuerda con ese patrón de poderes, yo creo que Bogotá bueno, ni siquiera Bogotá, Colombia se termina de hundir. Sí. La última cosa que me gustaría agregar antes de irnos, ¿cierto? Sí, yo creo que tenemos para unos 3 minuticos antes de acabar. Y es que antes ese era el problema, de que siempre era todo para la derecha, Senado, Cámara, alcalde, gobierno, todo. Y ya se había vuelto parte de la cultura colombiana. ¿O? Precisamente Ajá. por lo inseguro que era Colombia en sus aspectos de conflictos internos. Sí, Y sí, que sinceramente la política, sí, sin justificar los medios, sí fue eficaz en muchos aspectos, en las periferias del país. sí, Sí, concuerdo, sí. me adhiero, me adhiero. Y no hablemos por nombres, la campaña y el gobierno de Uribe en ese aspecto lo hizo muy bien. Obviamente el Ahora, escándalo de los falsos medios, positivos, ¿no? ahora los medios son... No justifican el fin, obviamente. Exacto, pero en ese sentido lo hizo bien. Sí, sí lo hizo bien porque precisamente yo tengo un primo que vive en la costa Ujú. y el hermano de él fue secuestrado en el 2001 por el ELN. Y a ver, hablemos, Valledupar es la capital del Cesar, es una de las ciudades que también mueve mucho dinero en Zona ese caliente. aspecto, o sea, Sí. Barranquilla y después sigue Valledupar moviendo plata, allá en la Ujú. costa. Entonces, desde ese aspecto también movió fuerzas para que la gente se sintiera un poco más segura, porque es como ir de aquí a Chía, era un problema de seguridad porque te secuestraban o te robaban, Sí. o sea, o De te vida o mataban, muerte. exactamente, Simple viajecito, ahí quedaba. o tenías que pagar tu vacuna. Ujú. En ese aspecto también concuerdo bastante, o sea, todos los gobiernos tienen su pro y su contra, pero en ese aspecto pues hay que decir la verdad, o sea, es como decir, vamos a andar por el fútbol, pero decir que Messi es malo solo por el mundial Sí. o sus No, escándalos, pues, no. En este aspecto pues Uribe sí cumplió con parte de su trabajo, pero pues hay escándalos que obviamente valen más y pesan más que la vida de colombianos. Entonces a lo que iba era como que antes era solo derecha y ahora Ujú. lo que yo quiero es como que le busquemos un equilibrio, que no sea solo izquierda. Que es Exactamente. lo que le tanto daño le ha hecho al país y que seguimos comiendo entero, que es que pues solo izquierda ahora y que la izquierda va a cambiar el país y bueno, Y quieren normalizar mensaje. eso. Ahora como siempre ha sido derecha, ahora la izquierda extrema, entonces va a ser la solución. Bueno, y hablando también de un aspecto que es muy controversial en estas cuestiones de campaña, es que normalmente ustedes se dan cuenta que en campaña como que las cosas se fortalecen un poco más. Si hay inseguridad, la inseguridad se fortalece un poco más para que alimente un poco más las propuestas de ciertos candidatos. Bueno, eso ya sería una teoría que entraríamos a ver en otro video porque es interesante. Como que se agudizan los problemas en Bogotá o cuando hay campañas de gobierno, Pues de hecho alcalde, un policía me etcétera. lo confesó. Bueno, Sí, ya es un aspecto Confesiones. que es un aspecto, sí, pues normalmente se ha llevado a cabo de que supuestamente, o sea, no, a ver, yo no lo voy a decir porque sí o porque no, porque realmente yo no estoy dentro de ese ámbito, pero sí he escuchado bastantes rumores de que hay policías que están robando en Bogotá, ok. porque ellos saben dónde son los puntos ciegos, se mueven, saben la seguridad de Bogotá, saben los aspectos, Ahí viene sí. lo del tema que hablamos cuando fue. Hace 15 días. Que uno también en ese esquema uno se unta. Ujú. Entonces pues como que no se me hace raro. Güey. Bueno, y aquí terminando ya como por stream, yo creo que si van a votar, compañeros, voten a conciencia. Sí, lo importante es que voten por el que quieran, por el que les llame la atención, pero voten. Eso es lo importante. Sí, lo que seguir importante es que votando. manifiesten su intención su opinión en el voto. Eso siento que es un pensamiento muy disperso. Y por favor, o sea, voten no a raíz de lo que hicimos hoy acá. O sea, por favor.
Lean un poquito más. O sea, nosotros sacamos nuestros datos, pero acuérdense que estamos dando nuestro programa en base a nuestra opinión. Sí, sí, por favor. Sí, entonces yo creo que mejor, obviamente igual de todas maneras, sí, nútranse un poco con los datos que les dimos. Y Pero- sobre todo algo importante, así que yo que estudiamos periodismo, es ver varios noticieros. No solo Exacto. vean Caracol, vean RCN, vean Canal 1, RCN. Vean la silla Noticias, vacía. Ajá. Exacto, sí. Vean de también, radio, vean también eso. mucho Varios, espérate, Independientes. varios periódicos que tengan diferentes puntos y ejes políticos. Y así sacan una conclusión mucho más elaborada. Eso se llama nutrirse, weón. Sí, total. Cuando tú te nutres, tú eres, no es como decir, entonces no somos, ¿cómo se dice? Cuando somos inteligentes, weón. No. ¿Intelectual? Intelectos. Sino que si se nutren de esa información, pueden literalmente sacar mejores perspectivas y mejores conocimientos que les puede favorecer. Y además hay que demasiado. hablar algo que es que cada uno va a votar por lo que realmente le interesa. Si realmente a la gente le interesa salir de su pobreza y este candidato está facilitando la salida de esta pobreza, pues van a votar por él. Pero si realmente a otras personas les importa más la seguridad, pues van a votar por él. Sí, total. Entonces creo que aquí es un conflicto de intereses. Entonces yo creo que nos veremos en otra ocasión. El día viernes tendremos otra temática como el día de ayer. También, Muy relajado. sí, un poco más relajada para conectarnos con ustedes un poco más. Que nos sigan, por Sí, favor. Colóquense el link están ahí los links en nuestro canal de YouTube y de TikTok. Prontamente estaremos subiendo contenido a esas redes sociales derivados de este canal. Yo creo que no sería más. Entonces, un saludo para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por chao, acompañarnos.